Sancta Dei Civitas, sobre las sociedades misioneras. Papa León XIII, 1880. A todos los patriarcas, primados, arzobispos y obispos del mundo católico, en la gracia y comunión de la sede apostólica. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. La santa ciudad de Dios, que es la Iglesia, al no estar contenida dentro de los límites de ningún Estado, recibe de su fundador este poder infuso que cada día amplía más y más el lugar de su tienda y extiende las pieles de sus tabernáculos. Pero este crecimiento de las naciones cristianas, aunque es causado principalmente por el aliento interior y la ayuda del Espíritu Santo, se produce externamente por la acción de los hombres y de manera humana, pues la sabiduría de Dios exige que todas las cosas se ordenen y se completen de la manera que convenga a la naturaleza de cada uno. Pero no hay una única clase de hombres o de oficios por los que se logra la adhesión de nuevos ciudadanos a esta Sion terrestre. Pues el primer lugar lo ocupa la predicación de la palabra de Dios. Cristo enseñó esto con su ejemplo y sus preceptos. El apóstol Pablo instó a esto con estas palabras: ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La fe, pues, viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero este oficio corresponde a quienes han sido debidamente admitidos para ministrar en las cosas sagradas. Además, quienes suelen brindar ayuda en asuntos externos, atraer gracias celestiales mediante oraciones dirigidas a Dios, les brindan no poca ayuda y apoyo. Por ello, se alaba a las mujeres del Evangelio, quienes, cuando Cristo predicaba el reino de Dios, le servían de sus bienes. Y Pablo testifica que a quienes predican el Evangelio se les ha concedido, por voluntad de Dios, vivir del Evangelio. De la misma manera, sabemos que Cristo mandó a sus seguidores y oyentes: «Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies», y que sus primeros discípulos, después de los apóstoles, solían dirigirse a Dios en oración de esta manera: «Concede a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra». Estos dos oficios, que consisten en dar y orar, son muy útiles para extender los límites del reino de los cielos, y además tienen la propiedad de ser fácilmente desempeñados por hombres de todo rango. Pues, ¿quién, con tan escasa fortuna, se ve impedido de dar en algún momento una pequeña limosna, o está tan ocupado que no puede orar a Dios por los mensajeros del Santo Evangelio? Los hombres apostólicos siempre han estado acostumbrados a recurrir a este tipo de ayudas, particularmente los romanos pontífices, a quienes recae especialmente la tarea de propagar la fe cristiana. Aunque el método para recaudar estos recursos no siempre ha sido el mismo, sino variado y diverso, según la variedad de lugares y la diversidad de épocas. Cuando, en nuestra época, se desea emprender empresas difíciles con la unión de varios, hemos visto sociedades establecidas por doquier, algunas de las cuales se han formado precisamente para este fin, a saber, para servir a la propagación de la religión en ciertos países. Entre otras, destaca la piadosa asociación fundada hace unos 60 años en Lyon, Francia, que ha tomado el nombre de Propagación de la Fe. Su primer objetivo fue brindar ayuda a ciertas misiones en América. Pronto, como un grano de mostaza, se convirtió en un gran árbol, cuyas ramas frondosas se extienden a lo largo y ancho, de modo que brinda una ayuda eficaz a todas las misiones de la tierra. Esta gran institución fue prontamente aprobada por los pastores de la Iglesia y ha sido honrada con abundantes testimonios elogiosos. Los romanos pontífices Pío VII, León XII y Pío VIII, nuestros predecesores, la recomendaron efusivamente y la enriquecieron con el don de las indulgencias. Y Gregorio XVI la favoreció aún más cálidamente
y la abrazó en la plenitud de su caridad paternal, ya que en sus cartas encíclicas del 15 de agosto del año 40 de este siglo, habló de ella en estos términos: consideramos muy digna de la admiración y el amor de todos los hombres buenos esta obra verdaderamente grande y santísima, que mediante modestas ofrendas y oraciones diarias, dirigidas por cada asociado a Dios, se sostiene, aumenta y se fortalece, y que se ocupa de mantener a los obreros apostólicos, y de ejercer obras de caridad cristiana hacia los neófitos, así como de librar a los fieles del ataque de las persecuciones. No debemos pensar que sea sin un designio peculiar de la divina providencia, que una institución de tanta ventaja y utilidad para la Iglesia en estos últimos tiempos le haya sido concedida. Pues, mientras toda clase de maquinaciones del enemigo infernal acosan a la amada esposa de Cristo, nada podría haber sucedido más oportuno para ella que el que los fieles, impulsados por el deseo de propagar la verdad católica, unidos con celo y fuerza, nos esforzamos por ganar a todos para Cristo. Con este prefacio, exhortó a los obispos a trabajar con diligencia, cada uno en su diócesis, para que una institución tan saludable creciera y creciera cada día. Pío IX, de gloriosa memoria, no se apartó de los pasos de su predecesor, pues no dejó pasar ninguna oportunidad de ayudar a esta meritoria sociedad y de promover su prosperidad. De hecho, por su autoridad, se concedieron a los asociados mayores privilegios de indulgencia pontificia. La piedad de los cristianos se animó a sostener su obra, y los más eminentes entre los asociados, cuyos méritos especiales eran manifiestos, fueron condecorados con diversas insignias de honor. Finalmente, ciertas ayudas externas que se acumularon en esta institución fueron honradas con elogios y aprobación por el mismo pontífice. Al mismo tiempo, la emulación piadosa provocó la coalición de otras dos sociedades, una llamada de la Santa Infancia de Jesucristo y la otra de las Escuelas de Oriente. La primera se encargó de rescatar y educar en los hábitos cristianos a los niños infelices, cuyos padres, apremiados por la ociosidad o la necesidad, exponían inhumanamente, especialmente en China, donde esta bárbara costumbre es muy frecuente. La caridad de la cofradía abraza con ternura a estos niños, a veces los redime mediante el pago de una suma de dinero, y se encarga de que sean lavados en el lavatorio de la regeneración, para que, con la ayuda de Dios, sean criados como la esperanza de la Iglesia, o al menos, en caso de fallecimiento, se les concedan los medios para alcanzar la felicidad eterna. La otra asociación que hemos mencionado se ocupa de los que están creciendo, y se esfuerza por todos los medios para imbuirlos con la sana doctrina, y al mismo tiempo está alerta para protegerlos de los peligros de la falsa ciencia, a la que están expuestos muy frecuentemente a través del afán descuidado por la adquisición de conocimientos. Pero ambas sociedades apoyan a la anterior, la sociedad de la propagación de la fe, y, unidas con ella en una alianza amistosa, aspiran al mismo fin, contando con las limosnas y oraciones de las naciones cristianas. Pues todas tienen el mismo propósito, a saber, mediante la difusión de la luz del Evangelio, llevar al mayor número posible de los que están fuera de la Iglesia al conocimiento y culto de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. Por ello, nuestro predecesor Pío IX, como ya hemos indicado en cartas apostólicas, elogió estas dos instituciones y las enriqueció generosamente con sagradas indulgencias. Estas tres asociaciones, por lo tanto, habiendo florecido con tan marcado favor de los sumos pontífices y sin haber cesado de proseguir cada una su obra sin rivalidad, han producido abundantes frutos de salvación. Han ayudado poderosamente a nuestra congregación de la propaganda en el desempeño de las onerosas tareas de sus misiones, y han prosperado hasta tal punto
que ofrecen para el futuro la gozosa esperanza de una cosecha más abundante. Pero las numerosas y violentas tormentas que se han desatado contra la Iglesia en los países largamente iluminados por la luz del Evangelio han perjudicado las obras destinadas a civilizar a las naciones bárbaras. Muchas causas, en efecto, se han conjugado para disminuir el número y la generosidad de los asociados. Y, en efecto, cuando tantas opiniones perversas se extienden entre las masas, agudizando sus apetitos por la felicidad terrenal y desterrando la esperanza de los bienes celestiales, ¿qué puede esperarse de quienes usan su mente para inventar placeres y su cuerpo para realizarlos? ¿Acaso hombres como estos elevan sus oraciones a Dios para que, en su misericordia, traiga a la luz divina del Evangelio, mediante su gracia victoriosa, al pueblo que permanece en la oscuridad? ¿Aportan subsidios a los sacerdotes que trabajan y luchan por la fe? Las desgracias de la época también han contribuido a disminuir los impulsos generosos de las personas piadosas, en parte porque, debido a la abundancia de la iniquidad, el amor de muchos se ha enfriado, y en parte porque los disturbios políticos, sin contar el temor a tiempos aún peores, han vuelto a la mayoría más proclives a la economía y menos liberales en la donación de sus bienes. Por otra parte, muchas y graves necesidades pesan sobre las misiones apostólicas, pues el número de obreros sagrados disminuye cada día, y no encontramos tantos misioneros celosos como ellos para reemplazar a aquellos a quienes la muerte se ha llevado, a quienes la edad ha debilitado o a quienes el trabajo ha interrumpido. Pues vemos comunidades religiosas de donde salieron numerosos misioneros, disueltas por leyes inicuas, al clero arrancado del altar y obligado a prestar el servicio militar y los bienes de ambas órdenes clericales, casi en todas partes puestos a la venta y proscritos. Mientras tanto, se han abierto nuevas rutas, como consecuencia de una exploración más completa de lugares y poblaciones, hacia países hasta entonces considerados impracticables. Se han formado numerosas expediciones de los soldados de Cristo y se han establecido nuevas estaciones. Por lo tanto, ahora se necesitan muchos obreros para dedicarse a estas misiones y contribuir con la ayuda oportuna. Pasamos por alto las dificultades y obstáculos que surgen de las contradicciones, pues a menudo ocurre que los engañadores, sembrando el error, simulan a los apóstoles de Cristo y, estando provistos de abundantes recursos humanos, interfieren en el ministerio de los sacerdotes católicos, o se infiltran tras su partida, o levantan púlpito contra púlpito, creyendo que esto basta para hacer dudoso el camino de la salvación, a quienes escuchan la palabra de Dios interpretada de diferentes maneras. Ojalá sus artimañas no tuvieran éxito. Es ciertamente de lamentar que incluso aquellos que están disgustados con tales maestros, o nunca se han encontrado con ellos, y que desean la luz pura de la verdad, a menudo no tengan a mano a nadie que los instruya en la doctrina sana y los lleve al seno de la Iglesia. Ciertamente los pequeños piden pan, y no hay quien se lo parta. Las regiones están blancas para la siega, y la mies es mucha, pero los obreros son pocos, y pronto, quizá, serán aún menos. Siendo así, venerables hermanos, consideramos nuestro deber estimular los piadosos esfuerzos y la caridad de los cristianos, para que se esfuercen, ya sea mediante la oración o mediante donaciones, por ayudar a la sagrada obra de las misiones y por favorecer la propagación de la fe. El bien que se propone asegurar y los frutos que se recogerán demuestran la importancia de esta santa empresa, pues esta obra tiende directamente a la gloria del nombre divino y a la expansión del reino de Cristo en la tierra. Pero es increíblemente beneficiosa para quienes son llamados a salir de la inmundicia del vicio y de la sombra de la muerte, y quienes, hechos partícipes de la vida eterna, también son sacados de la barbarie y del estado de salvajes costumbres a la plenitud
de la vida civilizada. Además, es sumamente útil y ventajosa para quienes participan en ella, ya que les procura riquezas espirituales, les proporciona una ocasión para merecer y, por así decirlo, convierte a Dios mismo en su deudor. Por tanto, venerables hermanos, os exhortamos una y otra vez, vosotros, llamados a compartir nuestra solicitud, a que, unidos, os esforcéis con ahínco y fervor por ayudar a las misiones apostólicas, poniendo vuestra confianza en Dios y sin dejaros amedrentar por ninguna dificultad. Está en juego la salvación de las almas, por la cual nuestro Salvador dio su vida y nos designó obispos y sacerdotes para la obra de los santos, para el perfeccionamiento de su cuerpo. Por tanto, mientras cada uno permanece en el puesto que Dios le ha puesto y custodia el rebaño que Dios le ha confiado, esforcémonos al máximo para que las santas misiones cuenten con los apoyos que hemos mencionado, que se han utilizado desde los orígenes de la Iglesia, a saber, la predicación del Evangelio, las oraciones y limosnas de los hombres piadosos. Si, por tanto, conocéis a algún celoso de la gloria de Dios y a la vez dispuesto y apto para emprender estas santas expediciones, animadle para que, siendo bien conocida y clara la voluntad de Dios, no escuche a la carne ni a la sangre, sino que se apresure a corresponder al llamado del Espíritu Santo. Pero de los sacerdotes restantes, de las órdenes religiosas de ambos sexos, de todos los fieles, en resumen, confiados a vuestro cuidado, se requiere con toda urgencia que, mediante sus incansables oraciones, obtengan la ayuda divina para quienes siembran la semilla de la palabra de Dios, y que empleen como intercesores a la Virgen Madre de Dios, quien tiene poder para destruir a todos los monstruos del error, y a su castísimo esposo, a quien muchas misiones ya han tomado como su patrono y protector, y a quien la sede apostólica ha nombrado recientemente como patrón de la Iglesia Universal. Que invoquen a los príncipes de los apóstoles y a toda esa compañía, de la cual la primera predicación del Evangelio resonó por todo el mundo, y, en resumen, a todos los demás eminentes por su santidad, que han dedicado sus fuerzas al mismo ministerio y derramado su vida junto con su sangre. Que la limosna se añada a la oración, pues su eficacia es tal que convertirá a quienes están muy separados y ocupados con otras preocupaciones en coadjutores de los hombres apostólicos, y los hará sus compañeros tanto en trabajo como en mérito. Los tiempos, en efecto, son tales que muchas personas padecen necesidad en casa, pero que nadie se desanime por ello, pues la cantidad requerida para este propósito difícilmente puede ser una contribución considerable para nadie, aunque sumando muchas pequeñas sumas se puedan obtener provisiones bastante grandes. Pero cuando ustedes, venerables hermanos, se dediquen a la exhortación, que cada uno considere que su liberalidad no será para él una pérdida, sino una ganancia, porque quien da al pobre, presta al Señor, y por eso la práctica de la limosna ha sido considerada la más provechosa de todas. Ciertamente, si, según el testimonio de Jesucristo, un vaso de agua fría dado a uno de estos pequeños no pierde su recompensa, la recompensa más amplia esperará a aquel que haya gastado incluso una pequeña suma de dinero en misiones sagradas y, añadiendo también sus oraciones, ejerza al mismo tiempo muchos y varios oficios de caridad, y, haciendo aquello que los santos padres han dicho, que es la más divina de todas las obras divinas, se convierta en un ayudante de Dios mismo para la salvación de su prójimo. Nos sentimos seguros, venerables hermanos, de que quienes se glorían como católicos, meditando estas consideraciones y animados por sus exhortaciones, no desfallecerán en esta obra de piedad que tanto nos interesa.
ni permitirán que su solicitud por la expansión del reino de Jesucristo sea superada por la prontitud y la laboriosidad de quienes se esfuerzan por propagar el dominio del príncipe de las tinieblas. Mientras tanto, rogando a Dios que sea propicio a las piadosas obras de las naciones cristianas, impartimos con el más tierno afecto en el Señor la bendición apostólica como prenda especial de nuestra buena voluntad a ustedes, venerables hermanos, al clero y al pueblo encomendados a su cuidado. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 3 de diciembre de 1880, año tercero de nuestro pontificado,